década del 90, nos quedamos en los 80, ¿se acuerdan? Con Monique Wittig, vamos a los 90 con Judith Butler. Judith Butler en los 90 va a decir, ¿saben qué? El sexo siempre... A ver, Judith Butler, para que sepan, es una filósofa californiana, es una filósofa de los Estados Unidos, la más importante ideóloga de género con vida hoy en día. Judith Butler, no se olviden ese nombre. Ella tiene un libro llamado El género en disputa de la década del 90, donde resume su tesis de esta forma. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo vuelvo a leer porque parece un trabalenguas. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Acá tenemos dos palabras involucradas, sexo por un lado y género por otro. Vamos a entender qué es cada una. El sexo es la dimensión biológica de nuestra sexualidad. El sexo, por ejemplo, remite a nuestra genitalidad, a nuestros cromosomas, a nuestras hormonas, a nuestros caracteres sexuales secundarios, etc. Eso es sexo. Ustedes hagan mentalmente sexo igual biología. ¿Qué es el género? Bueno, el género es la palabrita que se han inventado en esos años, en la década del 80 y del 90, para denominar las características culturales de nuestra sexualidad. Claro, evidentemente, los hombres, como animales culturales y simbólicos que somos, enriquecemos nuestra sexualidad de manera cultural y simbólica. Por ejemplo, no sé, el hecho de que las mujeres usen zapatos de tacón no es una característica natural, no viene dada por su genética, por ejemplo. El hecho de que las mujeres tiendan a usar a veces zapatos de tacón es un arreglo cultural, es una característica cultural. Y eso es lo que le empezaron a llamar género. O, por ejemplo, la diferencia de roles, el hecho de que los hombres se aboquen a ciertas profesiones o ciertos trabajos y las mujeres a otros, puede ser visto como arreglos culturales, ¿sí? Ahora, y a eso lo llamaron género. Lo que nosotros tenemos que tener en mente para entender bien esto es que la cultura y la naturaleza no van por caminos separados. La cultura y la naturaleza son dimensiones que están interrelacionadas, ¿sí? Por ejemplo, yo recién les daba el caso de los trabajos. Vamos a poner, por caso, los trabajos de construcción, los constructores. ¿Por qué tienen que ser hombres? ¿Por una arbitrariedad de nuestra cultura? No, bueno, cuando uno lo ve un poquito más de cerca, se va a dar cuenta que el hombre puede soportar mayor carga física, puede levantar más peso, tiene más resistencia física, etcétera, y por lo tanto es más apto para ese tipo de trabajos. O, por ejemplo, el rol doméstico de cuidar a los niños. ¿Por qué la mujer históricamente ha tenido ese rol? Bueno, cuando uno lo ve un poquito más de cerca, vemos que la mujer amamanta, por ejemplo, cosa que el hombre no hace. Vemos que la mujer tiene otro tipo de unión con el hijo, en la medida en que la mujer lo ha llevado dentro de sí durante varios meses. Vemos que además la mujer pasa por etapas de menstruación que históricamente la inhabilitaban para el trabajo, etc. Vemos además que la mujer en todas las sociedades tienen una función reproductiva de mayor valor que la del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer puede procrear una vez por año y el hombre, biológicamente hablando, puede procrear tantas veces se le presente la oportunidad. Esto no es una reivindicación de la poligamia, no lo vayan a tomar de esa forma, es una verdad biológica. Entonces, las sociedades han distribuido su trabajo, han dividido su trabajo también en términos sexuales, por razones meramente culturales, no, por razones biológicas. Es decir, nuestra cultura está siempre en juego con nuestra naturaleza. Y eso es lo que estos ideólogos empiezan a oscurecer. Y quien termina dando el último golpe es esta autora, al decirnos que el sexo siempre fue género. Porque lo que nos está diciendo ahí es que tenemos que olvidarnos del sexo y que tenemos que solamente hablar de género. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Y como les dije recién, ¿qué es el sexo? Es la biología. ¿Qué es el género? Es la cultura. Si nos olvidamos de la biología y pasamos a poner la cultura en el centro, llegamos a la conclusión de que es la cultura la que nos brinda una identidad sexual. Pero como nosotros no hemos hecho esta cultura, sino que nosotros nacemos en una cultura que no hemos hecho, esta cultura es opresiva. Tenemos que deconstruir esa cultura opresiva, machista, patriarcal, heteronormativa, transfóbica, etcétera, para
autoconstruir nuestra propia identidad. Por eso estas ideologías son una rebelión contra la naturaleza, una rebelión contra la propia cultura, la propia sociedad, y una rebelión, ¿saben contra qué? Contra la idea de creación, contra la idea de que nosotros hemos sido creados. El hombre lo que hace en aceptando estas ideologías es ponerse él mismo en el lugar del creador. Rechaza su cuerpo, rechaza su sociedad, rechaza su cultura y pasa a construirse él mismo en el creador. Entonces, la ideología de género es una rebelión en estos términos. Fíjense que otra ideóloga ya de estos últimos años, es la más conocida en el mundo hispanohablante, ella es de España, Beatriz Preciado. Bueno, tiene varios libros, entre ellos El Manifiesto Contrasexual es uno de los más conocidos, es una ideóloga también que va en esta misma línea, y les voy a leer una cita de ellas. Dice: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Ahí ven ustedes esa línea, ese hilo conductor entre feminismo, homosexualidad y abortismo, ¿sí? O sea, la mujer ha sido sometida como una fuerza de reproducción. Por lo tanto, la mujer tiene que hacerse cargo de la reproducción, eligiendo qué hacer con el fruto de la reproducción. O sea, por ejemplo, pudiendo matar a su propio hijo. Y somos construcciones de un sistema, no tenemos una biología. O sea, acá está clarísimo todo lo que les he estado explicando hasta ahora. Dice, sigue así: la contrasexualidad, que es su propuesta, es su rebelión, ¿sí? La rebelión de la ideología de género. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza. O sea, la naturaleza no existe. La naturaleza es meramente un contrato es un contrato social que debemos convertirlo en un nuevo tipo de contrato contrasexual, o sea, contra el sexo, contra la idea de la naturaleza del sexo. En este nuevo contrato, o sea, en el contrato de los ideólogos de género, en este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Por eso yo les decía recién, esto es una rebelión contra el propio cuerpo, contra la propia identidad de uno mismo en términos sexuales. Ya no hay más hombres, ya no hay más mujeres, hay simplemente cuerpos hablantes. Les voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. ¿Por qué ustedes creen que cada día tenemos nuevos géneros? Porque al multiplicar esos nuevos géneros, lo que hacemos es ir deconstruyendo la idea de que tenemos una naturaleza. Cada uno va eligiendo lo que es. Una filósofa más les doy, y tengo que ir cerrando en breve, porque se va a cumplir la hora. Leonor Silvestri. Fíjense, ella es muy radical, pero de esto va el feminismo contemporáneo. Ella llama a borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. O sea, hay que borrar esa idea de que lo masculino y lo femenino se corresponde a varón y mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien. Proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Hay que empezar a proliferar hasta el absurdo las anomalías. Todo lo que sea anómalo hay que presentarlo como normal y como multiplicado. Por eso la sigla LGBT se ha ido amplificando: LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTTQI, LGBTTQI+, ¿no? Irla amplificando hasta el absurdo. ¿Para qué? Para deconstruir la idea de que hay algo masculino y femenino. El mundo, fíjense acá la enemistad y el conflicto radical se puede ver muy claramente en esta cita. El mundo les pertenece a los héteros, o sea, a los heterosexuales. El mundo les pertenece a los héteros que alardean esa libertad en nuestras caras. ¿Por qué tienen que venir a nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras marchas, nuestras ceremonias? No queremos tolerarlos ni aceptamos su asquerosa dádiva gay-friendly llamada apoyo, integración, respeto y diversidad. No los queremos a ellos. El mundo les pertenece a los héteros y estamos en guerra contra su régimen. Esto es apología de la violencia. Vamos a devolver el ataque, vamos a combatir al enemigo con nuestra violencia. El mundo le pertenece a los héteros y no lo cederán voluntariamente. Habremos de tomarlo por la fuerza, habremos de forzarles el culo para que lo abran.
sin palabras. A ver, cuando ustedes ven en la televisión esas imágenes violentas donde atacan iglesias, incendian cosas, atacan